Hola a todos hermanos, hace un tiempo el Señor me mostró otro sueño. Este sueño fue el 1 de agosto del 2025, ya que tengo una bitácora de sueños en los cuales anoto las fechas y todos los detalles importantes que haya tenido en algún sueño. Y tiempo después lo pongo en oración y espero a tener algún tipo de revelación con el Señor para que Él me pueda guiar si debo compartir un sueño o no. Pero antes que nada, gloria al Dios Todopoderoso, Cristo Jesús Eterno, que es el que nos entregó este mensaje que quiero compartir hoy a su iglesia. Estaba soñando que tenía que subirme con urgencia a un barco, ya que podía percibir en el espíritu que una inundación venía muy pronto. En este caso, lo más extraño es que este barco era similar al arca de Noé, es decir, un enorme barco de madera. Lo más curioso de esta arca es que estaba en lo más alto de un gran edificio, una enorme torre. Esta torre era tan grande que solo se podía subir en espiral. En pocas palabras, el barco no estaba encallado en el agua, sino que estaba en un punto extremadamente alto. Esta torre no se parecía en nada a la arquitectura que yo haya visto. A lo largo de mi vida he tenido la bendición de Dios de haber conocido otros lugares, y estoy seguro que este edificio jamás lo he visto. Lo más cercano es que fuese una mezcla entre un rascacielos, como los hay en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, pero tenía elementos antiguos, es decir, grandes bloques de piedra para crear esta enorme torre. Al fin y al cabo, yo tenía mucha prisa por subir, ya que sabía que muy pronto una enorme inundación vendría a la tierra, y mientras yo avanzaba con velocidad, yo veía que más gente intentaba subir en esta torre, pero por alguna razón se retrasaban en su subida. Yo estaba tan apresurado en subir que no estaba prestando atención qué era lo que los estaba impidiendo el poder subir. Yo solo llegué a notar que algunas personas, un grupito, se detenía porque estaban hablando entre ellos, pero al fin y al cabo la gran mayoría de las personas que se retrasaron en subir nunca logré percibir qué era lo que los estaba retrasando. Al final logro subir a la cima de este gran edificio y veo el arca de madera, y a toda velocidad me meto en este gran barco. Evidentemente este barco tenía lo que serían sus bodegas, las partes internas del barco, bastante grandes, pero por alguna razón yo decidí quedarme en la cubierta, es decir, en la parte de arriba del barco. Logré percibir que arriba del barco estaba el área del capitán. Aunque era un barco de madera, en esa parte sí era un poco como un barco moderno, que en la parte de arriba tal vez estaba el capitán, el equipamiento, etcétera, etcétera, tal vez habitaciones de la tripulación. Y aunque yo sentía que era más seguro si me metía a lo que es el área del capitán, por alguna razón yo percibía que no debía meterme en esa área, básicamente como si fuese un área restringida para mí. No es que alguna persona me hubiera dicho, hey, detente, no puedes pasar, pero dentro de mí simplemente sentía que el único lugar donde yo tenía autorización de quedarme era en la cubierta del barco, es decir, en la parte superior. Pero cuando ya estaba seguro en este gran barco, algo me decía o alguien me decía que saliera lo más pronto posible del barco y que saliera de este lugar para tomar la mayor cantidad de suministros posibles, como comida enlatada, suministros, agua, etcétera, etcétera, y que trajera la mayor cantidad de alimento y agua posible para volverlo a meter dentro de esta gran nave. Cuando por fin salgo de este barco, las distancias se volvieron extremadamente cortas. Pude salir del barco, llegar a un punto, agarré todas las provisiones posibles y terminé metiendo mucha comida dentro de esta nave. Pero a pesar de que pasó un cierto tiempo en lo que me salí y regresé a la nave, aún así la gente no tuvo la oportunidad de poder entrar a la nave. Mucha gente se quedó atrás. Cuando por fin había entrado a la nave con todos los suministros, ahora sí, inmediatamente empezó la tormenta. Yo empecé a ver cómo salía agua de la tierra y la nave empezó a flotar. Aunque grandes olas golpeaban este gran barco, y es cierto, la cubierta llegó a inundarse, en ningún momento sentí peligro y las aguas eran en extremo claras. Aunque el cielo era nublado, las aguas eran muy claras. Pero tiempo después la tormenta termina. Posterior a la gran tormenta, ahora soy transportado a mi propia casa. En mi casa hay un segundo piso y desde la ventana yo puedo ver con altura los demás edificios de la zona, es decir, mi vecindad. Y yo estaba mirando la ventana para ver las casas que estaban a mi alrededor, y en ese momento el cielo estaba totalmente oscuro, ni siquiera una estrella estaba en el cielo, y tampoco estaba la luna para iluminar. Lo único que pude ver es que la gran cantidad de casas que pude ver no tenían nada de electricidad, es decir, la gran vecindad que yo estaba viendo estaba sin electricidad, sin luz. Solo muy pocas casas tenían algo de luz. Mucha gente podría pensar que tenían luz gracias a que tenían linternas o paneles solares o alguna forma de tener electricidad, pero yo pude entender en el espíritu que esas poquitas casas que tenían aún algo de iluminación eran esos pocos hogares donde había algún hermano en la fe que sí tomaba en serio las señales de Dios, que así como ocurrió en el arca de Noé y también cuando ocurrieron los años de vacas flacas en el tiempo de José, cuando él estaba dirigiendo la tierra de Egipto, también el Señor nos está instando a que nos preparemos para tiempos difíciles. Muy probablemente van a venir nuevos encierros. No sabemos si estos nuevos encierros van a venir por algún tipo de contagio, o también puede ser que en un futuro los suministros eléctricos en mi país y en otros lugares empiecen a ser más complicados. Y este sueño
sueño se me volvió a repetir el mismo día de hoy. Volvió a repetirse el sueño donde yo veía la vecindad totalmente a oscuras. Pasaron 27 días para que se volviera a repetir este sueño, dándome la confirmación el Señor que este sueño sí viene de Él. Yo sé que muchos hermanos en la fe que sí creen que vienen tiempos difíciles, pero niegan que hay que prepararnos para estas circunstancias, diciendo que Dios se va a encargar de todo. Y es cierto, al igual que cuando el pueblo de Israel viajaba en el desierto, no lograron sobrevivir con sus propias fuerzas. Dios les tuvo que proveer agua, maná y hasta carne para que ellos pudieran tener el sustento básico y sobrevivir. Y yo soy de los que cree que va a haber algún punto que por más suministros que tengas, vamos a necesitar de Dios. Pero también Dios exige que hagamos un esfuerzo en nuestra parte. Sí, Dios es nuestro Padre. Claro que tenemos que depender de nuestro Señor, pero no por eso vamos a poner en riesgo nuestras vidas sabiendo que vienen tiempos duros. Por ejemplo, yo sé que el Señor me protege, pero no porque el Señor me protege significa que me voy a meter a un barrio de mala muerte a las 3 de la mañana. O como está en Mateo, capítulo 6:26, donde sí, valemos más que las aves del cielo, que son provistas por el Señor, pero no por eso voy a estar sentado sin hacer nada y esperar a que el Señor introduzca dinero en mis cuentas bancarias, sino que también yo tengo que hacer un esfuerzo para el que el Señor así me pueda bendecir. Y no por ello debemos abusar de la misericordia del Señor, poniéndonos en riesgo y no prepararnos para los tiempos que vienen, como lo deja claro su palabra en Mateo capítulo 4 al versículo 7. Jesús le dijo: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hay que recordar que cuando el enemigo tentó a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que saltara del templo, ya que estaba escrito que los ángeles bajarían del cielo para proteger a Jesucristo, y esa caída no terminase ni siendo mortal, ni terminando en algún tipo de fractura o lesión grave, esa no era excusa para que el Señor Jesucristo pusiese en tentación al Padre Celestial. Yo sí creo que el Señor nos va a proveer en algún punto, si estamos en sus manos, si estamos en oración, en ayuno, en clamores, en escudriño la palabra, predicación de su palabra, y obviamente dejando las cosas que a Él no le agradan, como fornicación, adulterio, malas palabras, odios, venganzas, etcétera, etcétera. Pero el Señor también nos insta a que nos preparemos para los tiempos difíciles que vienen, con alimento, comida, agua, medicamentos y hasta también baterías y formas de generar luz. Muchos hermanos en la fe se escandalizan con la sencilla idea de guardar alimento, como enlatados, pero estos mismos hermanos no se escandalizan al pagar un nuevo teléfono iPhone de más de $500. Y si al fin y al cabo compraste mucho enlatado, que es lo que yo más recomiendo comprar, ya que no sabemos en qué año puede venir esto, y si no ocurre en este año o en el siguiente año o en el tiempo que Dios decidió, aún así podemos regalar este alimento, ya que también estamos invitados a Dios a ayudar al pobre y al necesitado. ¿Y qué pasaría si tú excediste la cantidad de suministros que el Señor te había dictado? ¿Qué tal si el Señor simplemente quería que te guardaras por unos cuantos meses y tal vez compraste alimentos hasta incluso para un año? Bueno, bendito sea Dios, ahora tendrás suministro para regalarlo a otros, porque si bien escasez, hambruna, encarecimientos de las cosas, tocó el milagro de que tú guardaste más de lo que tú necesitabas, ahora podrás tener para compartirlo a otros. ¿Quién sabe? Tal vez guardaste leche en polvo, que tal vez tú no ibas a necesitar, pero sí una madre que tiene un bebé puede servirle esa fórmula. Tal vez guardaste medicamentos que tú nunca llegaste a necesitar en los momentos de escasez, pero ¿qué tal si un hermano en la fe le urgía ese tipo de medicamentos? Los sueños que más se me repiten en la vida, gracias al Señor Dios Todopoderoso, son los sueños de escasez de comida, agua y demás suministros. Y aclaro, si tú eres de los que cree que vienen tiempos difíciles y que tenemos que prepararnos como lo hizo Noé, José y más personajes en la Biblia, porque en la Biblia se han repetido muchas historias donde hombres y mujeres prudentes guardaron suministros. Es cierto que el profeta Eliseo terminó ayudando a una viuda que lo único que le quedaba era algo de aceite, porque vino una hambruna muy fuerte a Israel en ese tiempo. Sí, el Señor multiplicó los recursos de esa viuda, que lo único que tenía era una pequeña vasija de aceite, pero para que la viuda tuviera en primer lugar algo de aceite, la viuda, claro que sí, necesitó al final de Dios para sobrevivir, pero tampoco tentó a nuestro Señor Dios Todopoderoso y simplemente se quedó en su casa sin guardar nada, sino que puso de su parte. Claro, tener fe en que el Señor Dios Todopoderoso nos va a guardar, pero no por ello vamos a tentar a nuestro Señor Dios Todopoderoso.